el cerco crímenes y represión franquista contra ELA. Presentazioan eta hartzen geha Jose Angel, bezala egilea, Josu Txueka, historia egilea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Ginea Luisa Behatza fundazioko arduradun gisa. Bueno, nik zer baina lehen eskerrak eman dizkiot Palmiela argitaletxeari eta bertan pegi bezaburu dagoela, azkenean referentziazko argitaletxea dalako memoriaren kontuan eta balio handia ematen diogu liburua beren argitaletxean publikatu izan ez da. Azken batean beraiek kokatzen ditut liburua merezi duen merkatu propioan, ez da. Eta, sarrera gizan bakarrik esan nuke, fetxa efemeride importante batean egiten dugula bezpena, gaur betetzen dira 80 urte generalen altxamendua eman zala, eta gerra zibilaren hasierakoa. Eta gaur betetzea, fetxa hauetan aurki beteko dira 40 urte ELAk bere fundazioaren hirugarren kongresua ospatu zuela, se cumplen hoy 40 años se van a cumplir próximamente en agosto 40 años del tercer congreso, que fue el Congreso de la Refundación, que era un congreso el tercero convocado precisamente para julio del año 36, se tuvo que celebrar 40 años después. El 19 de julio del 36, mañana hace 80 años, el general Mola convocó a los alcaldes navarros en Pamplona y les ordenó literalmente, entre comillas, sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Bueno, ellos cumplieron el programa a rajatabla y una pequeña parte de ese programa es lo que el libro de José Ángel pretende contarnos, ¿no? Una pequeña parte de ese programa fue también la represión contra nuestro sindicato, ¿no? Yo antes de dar la palabra a Josu y a José Ángel, solo dos apuntes, ¿no? El primero, un penoso reconocimiento de que porque ELA no ha cuidado su memoria. En estos 40 años las prioridades han sido otras. Se puede explicar, aunque es inexplicable, ese error. Y en ese sentido el trabajo que ha hecho José Ángel cubre un hueco muy importante, ¿no? Yo diría que abre una ventana a la investigación que otros autores en el futuro tendrán que profundizar si es que eso es posible, ¿no? Y solo decir, para terminar, que el origen de este libro está en gran parte provocado por la investigación que ha impulsado la juez Servini en Argentina en relación con los crímenes del franquismo, que fue lo que nos llevó a intentar investigar qué es lo que había en nuestro exiguo archivo histórico sobre esta materia. Y José Ángel, pues pacientemente ha hecho un trabajo interesante, ¿eh? Como decía, José Ángelek ireki behar zan lehioa ireki du, eta garrantzi handiko egin lana aurkezten digu gaur. Besterik gabe, Josuri emango diot hitza. Segurazki nik errepikatuko ditut hainbat gauza zeren gaur denok burura datorkigu ze datan gaude, ze urtemugan uztailak 18an. Eta, berehala datorkigu burura hori, orduan hasi zela gerra, eta gerraren ondorioz izandako diktadura. Eta diktadura horrek baldintzatu du gure egungo historia edo Espainiako historia garaikiet baita Euskal Herrikoa ere. 3 urtetako gerra izan zen. 3 egun hauetan, 17an haizi baizen Afrikaldean, gero uztailak 18an ja lehenbiziko altxaldi eta lehenbiziko gertaera goltsuak sortatu ziren, eta 19tik aurrera ja leku guztietan gerra zitasean. Eta gerraren ondorioz etorri zen 3 edo 4 hamarkadetako diktadura. Eta hori dela eta nire aurrekariak esan duen bezala hori galdu egin zen, memoria galdu egin zen naurden batean Errepublika urtetako loturarekin. Eta gerra zizenean, ELA sindikatuak jabazitun 3 hamarkada ere bai. ELA había surgido en 1911 como un sindicato en el contexto que a mí me parece un acierto este libro empiece con la poesía de La Guaseta, una poesía escrita en el año 1931
situada en la Vizcaya minera, en la Vizcaya de los primeros grandes enfrentamientos de lucha de clases de la Euskal Herria contemporánea, eta kanta hori edo poesia hori denok ezagutu dugu gero azken urteotan, baina 1981an egindako poesia oso esanguratsua da, bai? Eta hortikan hartu du bere izenburua, no pudieron romper el cerco. Decía, tres décadas llevaba ya ELA de actuación, un sindicato que había surgido, una organización sindical que había surgido para responder a la problemática de lucha obrera, de lucha de clases, que diríamos, o que se decía, en la Euskal Herria industrializada de Vizcaya, de Guipúzcoa, pero que se extendió a los 4 lurraldes. Como muy bien ha dicho, el congreso que iba a celebrar ELA, creo que era el tercer congreso que se hacía, el primero había sido en Eibar en 1929, el segundo había sido Gasteizen, hirugarren biltzarra egin behar zen Uztailan edo Abuztuan, Iruñan hain zuzen ere. En Pamplona también había afiliación de ELA y en Navarra. Yo me acuerdo, y por eso me acerqué a esta temática en los años 90, cuando estaba haciendo la tesis sobre el nacionalismo vasco en Navarra, con qué sorpresa y al mismo tiempo ilusión y al mismo tiempo nerviosismo abrí unos documentos que hasta entonces no había abierto nadie en un archivo, como un archivo que en teoría no tenía que ver documentación sobre estas cosas, era el Archivo Administrativo de Navarra, y ahí venían, por ejemplo, las votaciones y la representación para elegir representantes obreros en un Consejo de Navarra, en el Consejo Foral. Y ahí, por ejemplo, venía, en base a la afiliación que tenían los sindicatos y la afiliación e implantación que tenían, los nombres de votos, participantes y demás. Eran unos papeles del año 1935. Quiero decir, esa historia que estaba ocurriendo entonces se corta con la guerra, se corta en estos días como hoy. Como él ha dicho muy bien, Mola saca un bando de guerra donde allí no discrimina a nadie. Fijaros, y los que conozcáis un poco la historia contemporánea y las estabaidas y los debates que había en los años 60, 70 a la hora de caracterizar las organizaciones, etcétera, etcétera, con las categorías que utilizábamos entonces, estos son burgueses, estos son de derechas, de izquierdas, tal, con esa lupa tan fina que utilizábamos entonces y a veces tan incorrecta y tan desenfocada. Mola no discrimina a nadie, como no discriminó a nadie tampoco luego la ley de responsabilidades políticas, para ver quiénes quedaron en un bando, en el bando de la democracia, y quiénes quedaron en el bando de la dictadura, es muy suficiente con leerse esa ley de responsabilidades políticas del 9 de febrero de 1939. Y ahí veréis cómo ELA también está metida, lo mismo que el PNV, etcétera, etcétera. Y eso se truncó entonces, se truncó en estos días como hoy, cuando un golpe de Estado da lugar a una guerra de 3 años y a una guerra que va a tener una dictadura que va a continuar casi 4 décadas hasta el año 75. Y entonces ocurre que organizaciones como ELA, por ejemplo, con una implantación muy importante en Guipúzcoa, Vizcaya, y una implantación también esanguratsua, elocuente en Navarra y en Álava, quedan totalmente descabezadas, desmanteladas y desestructuradas. Y cuando hemos empezado a recuperar esta historia, nos encontramos con esas sorpresas, es decir, bueno, ELA tenía también su implantación en Navarra, ELA tenía gente que estaba bien situada en consejos sociales, etcétera, etcétera, gente que daba alternativas políticas, gente que iba a hacer un congreso que no se pudo hacer en el verano del 36, gente que ha vivido hasta hace muy pocos años, me acuerdo cuando entrevistábamos a Bienvenido Zilbetti, que firmaba sus artículos con el seudónimo de Ongietorri en la prensa nacionalista de los años de la República. Todo eso se ha podido recuperar, lo hemos recuperado o hemos empezado a recuperarlo a partir de los años 90, por así decirlo. Y por eso es muy evoquia esa frase con la que empieza el preprólogo de este libro diciendo: ELA no ha cuidado su memoria. ELA, lo mismo que ELA, se puede decir de la UGT, se puede decir del PSOE, se puede decir del PC, se puede decir del PNV, etcétera, etcétera. Es decir, en el sentido de que cuando termina la dictadura, estos trabajos que ahora estamos haciendo ahora, este rebrote que ha habido a partir del año 2000 en estas temáticas, se tenía que haber hecho entonces, cuando estaban aún muchos de aquellos militantes aún vivos, y para recuperar más fácilmente todas estas cuestiones. Y porque aún quedan muchas cuestiones por conocer y reconocer. Y él ha hablado el tema de la querella argentina. En la querella argentina y en esta dinámica que hay ahora se habla de conocimiento, reconocimiento y reparación. Si no hay conocimiento previo, nunca podrá haber reconocimiento y no podrá haber reparación. Por eso, liburu hauek, lan historiko hauek, ongi etorriak behar beharrezkoak ditugu. Y en este caso, yo tengo que decir, porque no lo va a decir él,
no se va a hacer apología de su trabajo, la voy a hacer yo. La voy a hacer yo, porque en este sentido sí, no es una ventana, es hildo berri bat irekitzen dena, ez da inberria. Zer esatako Nafarroan, 2011-2011, 100. urte muga, esatako Iban Jimenezek galeratuzun nahiko liburu on bat, zera, Ela Nafarroan, 100 años de lucha, ez da, lehenbiziko hildoa irekitzen dena. Baina, hildo hau oso importantea da, kokatzeko, esatako, eta da, liburu horren ardatz nagusian horretazateko, elak ere ze errepresio mota izan zuen. Eta alde horretetan, liburu hau da, aitzindari eta aldi berean irekitzen du hildo importante bat. Ez da hain zabala, behar genuke hain zabala, baina hortarako etorri beharko zituzten beste lan batzuk, zabaltzeko honek era on batean irekidun hildoa. Porque aquí aparece eso, como era también ese sindicato que digo en los esquemas que teníamos en aquellos 60, 70 de la transición, era considerado, y se puede leer a prestigiosos historiadores, un sindicato de derechas promovido por el nacionalismo, y es bueno, un sindicato que cuando llega la época de la represión, sufre la misma represión que cualquier sindicato de clase izquierdista, etcétera, etcétera. Y aquí está recogido. Represión y compromiso también de todos estos que integran, por ejemplo, los batallones del batallón San Andrés, etcétera, etcétera. La gente que tiene que marchar al exilio, la gente que es asesinada, está muy bien recogido un aspecto que niri asko gustatu zait beste liburutan azaltzea. Santoñako gertaerak suertatuta gero, erabat zatituta zegoen alde demokratikoa, baina frankistek nola errepresioaren bitartez berriro lotu zuten. Lehenbiziko fusilamenduak egiten direnean Santoñan, 14 aukeratzen dituzte. Eta aukeratzen dituzte indar politiko guztietako bi ordezkari. Haien artean bi ordezkari daude elakoak. Y por eso me parece que este libro es muy importante porque abre un hilo, un surco para que esta investigación se vaya trabajando y profundizando. Gainera bera ez da, zale bat edo elakide bat sartu horretan sartu dena esan diotelako. Formazioz historiagile da, hor azaltzen den bezala, solapan, eta horrela, eta nik uste dut alde horretikan historia formazio daukatenek eman diola plus bat liburu hori ondo osatzeko. No es un libro de un militante disciplinado de la que le dicen trabaja sobre esto y hace un refrito, sino que él de formazio eta afizio historiagilea da, eta liburu horretan maizuki azaldu du zera historiagileen erabili behar ditugun edo erabili behar dituzten erekin eta lanabesekin jorratu du eta landu du liburua. Por eso, él ya da sorionak a la editorial, yo le voy a dar la enhorabuena, sorionakla egileari, porque ahora en el pasillo comentábamos, normalmente se suele decir en castellano, la letra con sangre entra, ¿no? Yo suelo decir al revés, cuando nos dedicamos a escribir, la letra con sangre sale, cuesta escribir. Seguramente lo ha escrito, nekez, baina gogoz ere bai, gogoko aldapan euskera zaten den bezala, nekerik ez, baina nekea dago, baina nik uste dut maizuki idatzi dula liburu esanguratzua. Horrelatik, sorionak, eta guai berari dagokio azaltzea, zera liburuaren makina. Zuei, eta etorri zareten guztioi, niretzat une polita da. Futbol zale batek esan duzu bezala, etxian jokatzea bezala da, gehiak ikusita. Eta nik liburuari buruz, gauza batzuk bakarrik azalduko ditut, ez luzatzeko gehiegi. Gauza asko esan dira, eta nik uste garrantzitsuna mamitzuela esan dela, hau da, hau aitortza dela, aitortza bat zentzu kerrenean, da orain arte ela bezala ez dugula garrantzi handirik eman gure historiari eta gutxiago gure historikoari. Eta horrekin batera, joan zaigu aukera eder bat, hainbat eta hainbat garai hartako militanteekin egotea, eta gero ikasi dudan bezala beste batzuen garai eta jende hauen eskutik, ze garrantzi daukan testigantzak jasotzea eta izatea. Eta hori pena bat izan da, orain sartzera gindoa zela, deitu nau, zuei ez dakitxe zerbait ezagun zuten, baina batzuei bai seguru, Jose Moreno deitu nau. Jose Moreno da batallón San Andreseko azken gutarietako bat, eta deitu nau, zoriontzeko, eta eskerrak emateko, eta ikusiko gara bat,
Eta horre bezalako pertsonak joatzea ezkigo konturatu gabe eta pena bat izan da. Horregatik lehen da bizi, aitortza hori, eta bigarrena aldarrikapena. Aldarrikapena zeren oitxuta gaude izen ospetsuak, izen handiak, goraipatzen, eta nekez eukitzen ditugu kontuan hainbat jende, herri jendea gunta. Eta horregatik, nik balore bat ematen dio liburu honi zentzu horretan. Esaten bat gu hemen Koldo Mitxelena gaude, eta zuetako asko jakingo dezute Koldo Mitxelena hilakidea zela, teniente izan zen bataioi batean, kartzelatuta Santoña, eta hori neko izaguna da. Baina ikusten ditut, jendearen artean baita ere mutrikuarrak, eta oso kuriosua gertatu zait mutrikuar bezala. Esaten baterako, Txiriako Andonegi aurkitu dutela presoen artean. Eta beste guztiok izango zut, eta Txiriako Andonegi hori zein da. Txiriako Andonegi da, hain ospetsu den, Aitorren hizkuntzara, asmatu duzuen pertsona, idatzi zuen. Eta horregatik nik usten dut, baita ere, guk omendu behar ditugula jende hori, jende bere humiltasunean, bere apaltasunean, eskutuan egon dena, eta azaleratzea beharrezkoa dugu. Batera, esango nuke, hau ez da politikoki zuzena, baina esan nahi dut. Beti, historia gilloz, horretxearrez, aurrez jartzen dugu, filiazio politikoa, eta ze alderdikoa zen, eta horrela, eta sindikatuok izan gara beti bigarren mailako erakundeak. Eta nik uste, aldarrikatu behar ditugula gure jendea bai da. Eta gure jende hori sindikalista zen, eta helako, eta hori arrotasunez azaldu behar du. Eta nik uste liburu honek ere horretarako balioko duela. Eta azkenik, errepikatzen egia, hau da azken izatearen txarra, gonbidapena da. Nik badakit liburu hau, kostatu zen, noski, bere lanak eman ditu, baina bestadek konturatzen baita ere utxune asko dauzkala, eta gonbidapen bada lehen orrazkera hau, gure memoria historikoaren lehen orrazkera hau, jazten joan behar dela, eta gonbidapen bat luzatu behar dugula, atzetik datozen historiagiei eta adituei sakontzeko eta lan hori hobeago osatzeko. Y una vez de explicar algunas cuestiones, digamos, generales del libro, yo voy a subrayar algunas cosas que por su característica merecen reseñarse, sin más. Lo primero es que lo más importante de este libro son los nombres. Aquí no se pretende hacer ninguna tesis histórica ni nada por el estilo. Lo que pretendemos, o lo que hemos pretendido, ha sido recoger todo aquello que se había publicado previamente y añadir lo que hemos encontrado en nuestro archivo histórico para que, como digo, esas personas que han estado en el anonimato pues tengan una presencia en la historia de este país. Aparte de eso, pues estamos en San Sebastián y las decisiones que se tomaron en el momento del levantamiento de los generales se tomaron aquí. Hay una discusión historiográfica sobre si PNV y ELA pues, se posicionaron desde el primer momento o no a favor de la República y demás. Pues en el libro se constata que efectivamente ELA, desde luego, se posicionó inmediatamente a favor de la República. Los dirigentes de ELA habían tenido el escarmiento de lo que había supuesto la Revolución de Octubre y la dictadura de Primo de Rivera y desde el primer instante apostaron por la lealtad a la República. Además de esto, yo también quisiera reseñar que los miembros del sindicato temían más una revolución de las izquierdas, digamos de los elementos más revolucionarios de aquellos momentos como eran los comunistas o los anarquistas, que de un levantamiento de la gente de derechas. Y prueba de ello es que, por ejemplo, cuando se produce el levantamiento, ELA asigna en el barrio de Loyola, aquí mismo, en San Sebastián, a 4 militantes para que protejan el convento de San Cristóbal, que estaba en el barrio de Loyola. Es que está, pero yo eso desconocía.
no les sirvió de mucho porque después se fusilaron a 5 de aquellos que estuvieron defendiendo el convento, pero también fue una de los paradigmas o de las anécdotas de esta guerra en la que gente que arriesgó su vida defendiendo al enemigo, después fue represaliado, llegando a ser hasta fusilados y demás, ¿no? También quisiera decir que la sensación que tenían nuestros militantes era que eran peor tratados que los rojos. O sea, ellos que eran fervientes católicos, la religión tenía un papel muy importante para ellos, y en este libro yo he querido destacar una carta que escribe un dirigente de ELA cuando va a ser fusilado en Santoña, que escribe a sus familiares y que responde a ese ferviente carácter religioso que tenía la gente, y ellos veían que sus homólogos de derechas, católicos y que iban con ellos a misa, pues cuando llegaba el momento eran los mayores verdugos que tenían, y eran los que les perseguían tanto o más que a los elementos de izquierdas y radicales, e incluso les conservaban en los puestos a los de la UGT y tal, y sin embargo a los de ELA pues los machacaban y estas cosas, ¿no? Y también me gustaría comentar que la posición de ELA, siendo una organización cristiana, era mal entendida fuera de los límites de las fronteras del país, y era difícil de explicar pues, ante el Vaticano y la Santa Sede por qué se habían alineado con la República y demás. Y sin embargo, unos años más tarde, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo se alía con Rusia, pues nadie levanta la voz, lo consideran una cosa pues, lógica en la lucha contra el fascismo, porque en definitiva, como planteaba uno de los militantes de ELA de aquel momento, decía, la tesitura era democracia o fascismo, y él obviamente apostó por la democracia. También quisiera resaltar que ELA en aquellos momentos era una organización en auge. Vista desde la perspectiva actual, podemos decir que vivía uno de los momentos más dulces de su historia. Tenía más de 200 locales repartidos por toda Euskal Herria y una serie de cooperativas de consumo, cooperativas de pesca. Pues, aquí que estamos en gente de la costa, pues teníamos barcos en Ondarroa que se dedicaban a la pesca, cooperativas en Eibar, pues, por ejemplo, de construcción de cañones de escopeta y estas cosas. Era una organización en auge y que tenía, digamos, un prestigio muy elevado entre los trabajadores, ¿no? Otro capítulo se dedica al tema del exilio. En el tema del exilio, pues afortunadamente hemos recuperado en el archivo cómo ELA se trabajó mucho para que la gente que tuvo que pasar la frontera pues tuviese alojamiento, le encontrase trabajo, y sobre todo tuvo una inquietud muy fuerte en el sentido de intentar mantener agrupados a todos, o sea, de que no hubiese una dispersión y cada uno se buscase la vida como pudiese. Y en ese sentido, como curiosidad, pues el comité ejecutivo de ELA tuvo encima de la mesa un planteamiento de solicitar al gobierno francés la ubicación de una colonia francesa en el norte de África. Yo creo que es un elemento que yo por lo menos nunca lo había conocido, y entre los papeles del archivo de ELA pues me encontré esa propuesta que hace Pedro Romachea, que es el presidente de la regional de Vizcaya, en la ejecutiva, para que se solicite al gobierno francés un asentamiento vasco en el norte de África. También creo que es curioso. En definitiva, después la mayoría de la gente pues irá a Latinoamérica, y en Latinoamérica hay también la voluntad de crear agrupaciones de ELA, porque van a ser los que al final sustenten a la organización de forma económicamente para que pueda sobrevivir. No había ingresos por afiliación, o los que había eran mínimos, y entonces digamos que las aportaciones que hacen las agrupaciones de Latinoamérica son fundamentales para la pervivencia del sindicato. Quizá la parte menos conocida y la que más deberíamos de trabajar en adelante sea el tema de la resistencia. Aquí entre el público está mi amigo Jaramón Garay, que es un experto, y gracias a los trabajos que él y sus compañeros han hecho, pues tenemos noticias de la actuación de ELA en esos años de
huelgas de los años 47, 51. Después tenemos también el conocimiento del juicio tras la detención que se hace de Manu Robles Aránguiz. Pero es una época en la que se confunden militancias. Con otro compañero de la plataforma, con Josu Ibarguchi, he tenido contrastes, he querido contrastar con los documentos de la Audiencia Nacional, porque muchas veces en nuestros archivos aparecen como miembros de la gente que después en la Audiencia Nacional están acusados, pero por pertenecer a ERI o a ETA. Entonces, pues hay una confusión bastante grande de esta época, y yo creo que es una época que habría que profundizar más. Y por último están los testimonios. Aquí está José María Larrea, que he visto antes, y otros compañeros que en la época de la clandestinidad pues también sufrieron las consecuencias de pertenecer a ELA y de militar en ELA, y la hospitalidad de las cárceles franquistas. Entonces tenemos que agradecerles su testimonio, y yo espero que sea también un acicate para que gente que probablemente por su militancia en ELA haya sufrido represión y demás, pues también pueda plantear su testimonio y aportar su grano de arena a esta historia de ELA. Para terminar, me gustaría también decir que nosotros en nuestra historia hemos hecho un esfuerzo últimamente. Pues tenemos el libro sobre la Segunda República que escribió Darío Ansel, el libro que escribió Iván Jiménez sobre ELA en Navarra, tenemos la tesis doctoral de María Luisa Garde, también sobre la época de entreguerras y demás, y afortunadamente también tenemos las aportaciones que sobre la historia de ELA en los últimos años han hecho pues gente muy representativa del sindicato, como José Viunanue, Martín Ricoechea, José Lorrieta o Germán Cortabarría. Yo creo que son elementos indispensables para conocer la realidad de ELA, y es una aportación muy importante a nuestra historia. Eskerrik asko.